Miércoles 14 de diciembre, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Jairon Córdoba y hoy me acompaña como todos los días Paloma Barreto. ¿Cómo están, queridos amigos? Vamos rápidamente con nuestros principales titulares. Adelanto de elecciones. Organismos electorales trabajan en función de un cronograma. Ministro de Justicia asistirá al Pleno mañana para debate de adelanto de elecciones. Gobierno acuerda declarar en estado de emergencia a todo el país. Hoy el Ejecutivo Nacional ha declarado en emergencia a todo el país. Escuchemos las declaraciones del Ministro de Defensa. Quería hacer una comunicación al país. Estamos dirigiéndonos al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y a través de ustedes queríamos comunicar el último acuerdo del Consejo de Ministros que está en sesión permanente y que es el siguiente. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. Ahora veamos las declaraciones de Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC y ex jefe de la OMPE acerca de los cronogramas o del cronograma electoral que se utilizaría en un potencial o en una potencial adelanto de elecciones. Los organismos electorales trabajan en función de un cronograma, como todos conocen, que señala que entre la convocatoria y la realización de la primera vuelta no debe haber menos de 270 días, vale decir 9 meses. En consecuencia, este cronograma hay que manejarlo de la siguiente manera. Va a depender cuándo se convoca para contar estos 270 días. No es lo mismo que se convoque en enero, no es lo mismo que se convoque en marzo, no es lo mismo obviamente que se convoque en junio. Porque si tú acercas más hacia el momento actual la elección, contravienes dos deseos, que es uno, abrir la oferta electoral. Porque si es que no se inscriben más partidos, los únicos que van a poder candidatear son los partidos que están en el Congreso. Y esos partidos que están en el Congreso son los que mucha gente considera que son, digamos, parte del problema. Y el segundo punto es efectivamente las reformas. Y acá hay un tema. Hay algunas reformas que se pueden realizar sin que tenga implicancias en el cronograma. Pero hay otras reformas que sí van a tener implicancias en el cronograma. Entonces, por un lado hay una necesidad de adelantar elecciones y por otro lado hay una necesidad de ampliar la oferta política electoral para que se inscriban más partidos. Y con el objetivo de recuperar la tranquilidad y la paz, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que participó el día de ayer en el Consejo de Estado, señaló que es importante respaldar el gobierno constitucional. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, estuvo presente ayer en el Consejo de Estado convocado por la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, en donde el Consejo reafirmó su respaldo al gobierno constitucional para restablecer de inmediato el orden público y rechazar actos de violencia que afectan la adecuada prestación de servicios públicos. Asimismo, exhortaron a los ciudadanos a canalizar sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo. Convocaron a la sociedad civil a un diálogo político permanente con las autoridades, con el objetivo de recuperar la tranquilidad, la paz y la confianza del Estado. Además, lamentaron la pérdida de las vidas ocurridas en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
Estuvieron presentes en la reunión el contralor Nelson Chac, Henry Ávila, titular de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, el presidente del Congreso José Williams, la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, así como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Luis Salas Arenas, la defensora del pueblo Eliana Rebollar y el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales Sarabia. Y preste mucha atención porque Transparencia, la Asociación Civil Transparencia, exhorta al Congreso de la República a aprobar con urgencia las medidas que den certeza sobre el cronograma de las próximas elecciones generales, debiendo incluir las reformas electorales y políticas imprescindibles para un adecuado proceso electoral y una mejor democracia. Es importante lo que refiere Transparencia en este contexto de crisis política que atravesamos. Y de otro lado, también es importante mencionar que el ministro de Justicia, el señor José Tello, asistirá al pleno mañana para el debate del adelanto de elecciones. Veamos. La Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, participe en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales. En su portal institucional, el Parlamento informó que se tiene previsto sesionar esta semana, luego de que la Comisión de Constitución aprobara el pasado 1 de diciembre el dictamen que propone adelantar los comicios. La propuesta fue presentada por la legisladora Digna Calle, quien tenía meses pidiendo el debate de su iniciativa. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, en la próxima sesión del Pleno del Congreso, el ministro de Justicia participará en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones, se lee. Bien, y por supuesto es necesario saber que la convocatoria a elecciones se realiza con la debida anticipación, es decir, no menor a 270 días de la fecha del acto electoral. Un proceso electoral comprende, recordemos, una serie de actividades enmarcadas en 3 grandes etapas: preelectoral, electoral y postelectoral. El proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos que precluyen, esto es, que tienen un inicio y un final, caracterizándose por sus etapas marcadas e improrrogables. Bien, vamos a tener más detalles sobre esta información con nuestro compañero Jairo. Jairo, adelante. 14 de diciembre tenemos también una pregunta importante en la coyuntura nacional. Se trata de cómo se procedería para adelantar las elecciones generales. Esto, por supuesto, y hay que tenerlo en consideración en el ánimo político que tenemos hoy en día. Primero, para adelantar elecciones se necesita reformar la constitución política de nuestro país, tal como se hizo en el año 2000. En este segundo cuadro que vamos a presentar a continuación, tenemos la siguiente información. Para reformar la Constitución se requiere más de 87 votos a favor en el Congreso de la República en 2 legislaturas sucesivas o más de 67 votos y convocar luego a un referéndum para ratificarlo. En el tercer cuadro que vemos ya en pantalla, si se realizaran en el tiempo establecido por ley, se podría dar la inscripción de nuevos partidos políticos. En el cuarto punto, sabemos que permitiría además que se debatan otras reformas legales y constitucionales que se podrían aprobar en conjunto con el adelanto de las elecciones. En el 5 o en el cuadro quinto, habría tiempo para que estas reformas, tanto el propio adelanto como cualquier otra que se apruebe, se ratifique en un referéndum durante el año 2023. En el sexto cuadro que tenemos ya en pantalla, los procesos electorales requieren de una preparación logística. Esto es muy importante porque participa la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, cuyos tiempos no pueden ser reducidos. Y en el séptimo cuadro, si bien la Constitución no establece fechas fijas para la realización de los procesos electorales, sí indica que el presidente tiene que asumir el 28 de julio, por lo que las elecciones se suelen realizar en abril. Esta es la información que responde a la pregunta ¿cómo se procedería para adelantar las elecciones generales? Ahora sí, vamos con una entrevista que nos tiene Paloma Barreto.
encontrado en particular, tanto en la literatura como en lo que ha pasado en el 2021, 3 criterios bastante claros. En primer lugar, la idea de usar las vicepresidencias como una suerte de ficha en negociación electoral, es decir, de buscar, digamos, ampliar la imagen que tiene el candidato o la candidata. Por ejemplo, si es que es una candidata mujer, balancearlo con un candidato hombre. Si es un candidato muy joven, balancearlo con un candidato de mayor edad. O si es un candidato de Lima, balancearlo con alguien que venga de un contexto regional, ¿no? Eso es por un lado. En segundo lugar, también se tiene en cuenta la experiencia del vicepresidente o de la vicepresidenta, de modo de que pueda servir como una suerte de maniobra entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Como, por ejemplo, muchos de los vicepresidentes que al final son electos o electas terminan siendo presidentes del Consejo de Ministros o terminan siendo también legisladores. Y en tercer lugar, también existe pues la idea de hacer ciertas alianzas políticas con las vicepresidencias. Y esa es la gran diferencia que ha habido con respecto a años anteriores. En el 2021 no tuvimos ninguna alianza política elaborada entre partidos políticos o inclusive movimientos o otro tipo de organizaciones políticas, ¿no? Hubo un intento entre el PPC y el APP, si se recordarán con el caso de Carlos Neuhaus, por ejemplo, o incluso entre las izquierdas, pero al final no llegó a completarse ninguna de estas alianzas políticas. ¿Y por qué? Y un poco más lo que explico en mi artículo, es de que la idea de ya tener una sucesión presidencial en el 2018 hace más temerario, más cautos a las organizaciones políticas de plantear alianzas políticas que al final no puedan controlar una vez estén en la plancha presidencial. Claro, sin embargo, ¿se podría decir que últimamente las vicepresidencias han tomado mayor relevancia? Y no solamente en Perú, incluso esta lógica, y un poco también lo que explico en el artículo, es de que hay muchos casos de sucesiones vicepresidenciales a nivel de América Latina en los últimos años, ¿no? Recordemos el caso de Lugo en el 2012, Dilma Rousseff, ¿no? Y algunos otros casos bastante sonados en la región. El tema aquí es de que si bien la vicepresidencia, digamos que está funcionando, ¿no? Porque al fin y al cabo sirve como una sucesión sin cortar el orden democrático, sin que haya una revolución, sin que haya una guerra civil, funciona, pero al mismo tiempo trae problemas para ese ejecutivo. Y ahí regresamos al tema de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, uno podría debatir o podría explicar si es que Martín Vizcarra siguió las mismas políticas o programas de gobierno con la cual fue elegida la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Inclusive peor ahora, ¿no? Que claro, en el caso de Dina Boluarte, que ha sucedido pues a Pedro Castillo, hay una muchas de la población no lo ven como legítimo, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que debatir justamente sobre la necesidad de qué tanto ha funcionado este mecanismo constitucional de tener no solamente una vicepresidencia, sino 2 vicepresidencias en nuestro esquema constitucional y qué podemos hacer para solidificar sobre todo esa legitimidad ante una posible sucesión vicepresidencial. Claro, Henry, qué bueno que tocas este tema de la actual presidenta de Dina Boluarte y cómo podríamos explicar este caso, esta situación, y que además ya es recurrente en nuestro país, ¿no? Como mencionabas, no es la primera vez. Sí, sobre todo yo creo que tiene que ver también con que es la manera en cómo las organizaciones o las instituciones responden, ¿no? Hay un esquema constitucional ya elaborado y si bien la presidenta Boluarte lo que dijo fue de que ella iba a retirarse o iba a renunciar si es que pasaba algo con el candidato Castillo, pues tomó una decisión diferente, ¿no? Ante los hechos que ocurrieron en este momento, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio, ¿no? Por un lado, sí funciona constitucionalmente la vicepresidencia, pero por el otro tiene fallas de origen, tiene falta de legitimidad, que claro, o sea, constitucionalmente decimos, no, fue escogida como una vicepresidenta dentro de la misma plancha presidencial, pero por otro lado hay un montón de gente que dice que no ha votado por ella, claro, ¿no? Y ese es el gran problema. Exacto, porque hoy en la calle, y vemos incluso en televisión, manifestantes que dicen, nosotros no le hemos elegido, pero si revisas cómo estaba conformada esta plancha, básicamente la cantidad de peruanos que han votado por Pedro Castillo han votado también por ella, pero me parece que esa idea no está muy bien entendida o desarrollada en la ciudadanía. Exactamente, entonces ahí nos plantea la discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, bueno, no queremos estar en crisis permanente de todas maneras, pero ¿cómo hacemos para que la vicepresidenta sí sea funcional y respete, digamos, el programa político
con la cual fue escogida, ¿no? Dentro de no solamente este caso, sino posibles casos que también ocurren. Entonces, en primer lugar, tenemos que darle atribuciones constitucionales a los vicepresidentes dentro del marco legal, no solamente que sean un fusible, ¿no? Porque eso llama, digamos, a que no estén tan metidos dentro del gobierno. ¿Te refieres a atribuciones desde el comienzo del mandato de esa fórmula presidencial? Así es, como responsabilidades que ya están inmersas dentro de una ley, ¿no? Que el vicepresidente tiene, por ejemplo, una oficina dentro de su cargo, ¿no? Que está encargado también de coordinar ciertas políticas públicas con el presidente, ¿no? Para que tenga un marco, digamos, formal dentro del gobierno y no necesariamente esté a la merced de qué tanto se lleva con el presidente, por un lado, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, que hay que darle mayor cobertura mediática a las vicepresidencias, no solamente cuando ya están escogidas, sino también cuando están en el proceso electoral, ¿no? Porque eso hace de que la gente tome un poco más de conciencia de que está votando por una plancha. Y ese es el problema que hemos tenido años anteriores correspondiente a que las vicepresidencias se han visto más como fichas de negociación que como un equipo que pueda gobernar, digamos, y que pueda sucederse ante cualquier dificultad o crisis, ¿no? Claro. Y eso es a donde tenemos que apuntar, creo yo, hacia las próximas, hacia la próxima idea de la reforma política. En este tema mediático es importante porque en los espacios que se generan como los debates, de repente ellos también se les podría dar el espacio, ¿no? Como se les ha dado a los equipos técnicos, digamos, en su momento en el año 2021, y en estas últimas elecciones regionales y municipales también se les ha dado a los candidatos a vicegobernador. Entonces sería importante también que ellos tengan estos espacios para salir, porque finalmente en cualquier momento puede ocurrir lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado con Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, y recordemos que en el 2016 también como parte de los debates electorales estuvieron los vicepresidentes participando dentro de la formulación de los programas políticos, de cuáles iban a ser sus propuestas para el gobierno. Entonces, eso es algo positivo también que realizó el Jurado Nacional de Elecciones y hay que seguir incentivándolo quizás hacia luego, porque ahorita los vicepresidentes y las vicepresidentas están siendo más importantes que nunca, ¿no? Entonces hay que darle mucho ojo a eso. Y también, y como última alternativa que podríamos ver, es también evaluar si es que necesitamos realmente dos vicepresidencias, ¿no? Como explico en el artículo, solamente 3 o 4 países en el mundo tienen 2 vicepresidencias y es hora de evaluar también qué tanto nos está funcionando que haya 2 fusibles para poder solucionar ese tipo de soluciones políticas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si son una dupla presidencial, pues es mucho más fácil informarse, mucho más fácil concentrar la cobertura mediática sobre ellos que teniendo, por ejemplo, a 3 o en otros casos hasta más, ¿no? Claro, aunque últimamente nos hemos quedado solamente con un vicepresidente en el caso de la plancha de Pedro Pablo Kuczynski y en el caso también del presidente Castillo, pero eso ya por un tema de inscripción de candidaturas, ¿verdad? Así es. Listo. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, como siempre, trayéndonos información muy interesante, muy relevante. Si los ciudadanos quieren conocer más al respecto, ¿dónde pueden encontrar esta publicación, el libro? Sí, bueno, el libro ya está disponible en librerías, pueden encontrarlo en la librería, por ejemplo, del Virrey, pronto también en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, y más información también sobre las planchas presidenciales. Mucha de la información también viene del Jurado Nacional de Elecciones, así que también pueden revisar los perfiles electorales que realiza la institución sobre, por ejemplo, las planchas presidenciales del 2021 también. Listo, Henry, como siempre un gusto conversar contigo. No, bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.
marco de las protestas en nuestro país, la Central de Operaciones del Proceso Electoral ha reportado 64 acciones colectivas. Los detalles en la siguiente nota. La Central de Operaciones del Proceso Electoral identificó 64 acciones colectivas de protesta ocurridas solo el 13 de diciembre, ayer, en 19 regiones del país, donde las principales demandas son el cierre del Congreso de la República y la convocatoria de nuevas elecciones. Entre las regiones con más cantidad de manifestaciones se registra Arequipa con 11, Cusco con 11, Apurímac con 8, Ica con 4, entre otras regiones que también registraron dichas acciones colectivas. En ese sentido, se registran daños en la infraestructura de 3 sedes del Ministerio Público en Camaná, Huancavelica y Angaraes del Poder Judicial y la Dirección Regional de Transportes de Huancavelica. También se reporta la quema del peaje en la carretera Cusco-Sicuani en el distrito de Cusipata, Cusco, y la toma de la planta de bombeo de gas de Camisea en la Convención en Cusco. Según el detalle, los reclamantes son ciudadanos en contra del Congreso de la República, Sindicato Unificado de Trabajadores de Construcción Civil, mineros, artesanales, entre otros. Y entre los tipos del daño que ocasionan se encuentra el atentado contra la propiedad pública o privada y bloqueos de carretera. El pedido de los manifestantes que se valen en algunos casos de la violencia para hacerse escuchar es el cierre del Congreso, asimismo nuevas elecciones y la renuncia de la actual presidenta Boluarte. Cabe indicar que el Ejecutivo pidió a las Fuerzas Armadas tomar el control y protección de la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, esto mientras continúen las protestas que han dejado heridos y fallecidos a su paso. Y turistas al interior de nuestro país se han visto afectados por los bloqueos de carreteras en la actual crisis política que atravesamos. Escuchemos sus declaraciones. Buenas noches, queremos informar al mundo entero de que lastimosamente nos encontramos secuestrados en el país de Perú. Muchos de nosotros vinimos por turismo a visitar este hermoso país, nos encontramos mal por esta situación, ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado unas respuestas al momento para poder lograr un paso a nuestros países. Hace más de 15 horas no tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero. 水もないし、トイレも行くところないし、とっても困ってます。Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida. Y estamos ya conectados con el representante de la Defensoría del Pueblo. Se trata del señor Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, justamente de la Defensoría del Pueblo, para que nos haga un balance acerca de lo que viene ocurriendo respecto a las manifestaciones y protestas que se dan a nivel nacional. Señor Porfirio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente es una situación bastante compleja para el país. A nivel nacional se han presentado una serie de actos de protesta, enfrentamientos, 7 personas fallecidas, muchos heridos, personas detenidas también, y lamentablemente pues la situación incluso puede ir generando mucha más crisis, ¿no? Entonces hay una preocupación y exhortación de parte de la Defensoría que podamos encontrar mecanismos de diálogo y de entendimiento, ¿no? Es importante también señalar que en el contexto de las protestas, fundamentalmente es evidente que los 7 muertos, lamentamos desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde la Defensoría del Pueblo, entiendo estas muertes, estas pérdidas humanas, pero también es importante mencionar acerca de los heridos, ¿no? Y de los policías heridos, que entiendo que hasta el momento son más de 130. Bueno, sí, de acuerdo a las cifras oficiales, por lo menos hasta ayer se habrían registrado 130 efectivos policiales heridos, ¿no? Pero también tomar en cuenta que hay civiles que han sido afectados en su integridad y hay que velar también por que se recuperen, ¿no? Esta situación pues es muy compleja, como decíamos, muy lamentable por las 7 personas fallecidas, por los heridos, porque finalmente claro, ningún acto de violencia pues justifica, ninguna protesta pues justifica pues la muerte de las personas, la afectación a la integridad
y la dignidad de las personas, ¿no? Sin duda. Ahora, también es importante mencionarle a la ciudadanía, al televidente de JNTV, cuáles son las funciones de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas justamente en el contexto de las protestas, ¿no? Bueno, sí, esto es muy importante en la medida que nos va a permitir conocer los alcances de las intervenciones de los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, en este contexto en el que incluso se ha ya indicado en varios lugares del país y se ha anunciado, aunque no se ha oficializado todavía, al menos hasta ahora, el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional lo que tiene que hacer es resguardar el orden, restablecer el orden, en base a algunos principios de intervención, porque está facultado para usar la fuerza para cumplir con su responsabilidad, ¿no? Y cuando decimos en base a algunos criterios, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de la necesidad de la intervención, de la proporcionalidad de la intervención, de la razonabilidad de la intervención. No cualquier intervención que realice la Policía Nacional pues va a ser necesariamente la más adecuada. La violencia, el uso excesivo de la fuerza, pues no representan o no están dentro del marco de lo que ellos, los efectivos policiales, pudieran tener como posibilidades de acción. Es decir, hay restricción de derechos, claro, efectivamente, durante el estado de emergencia, pero lo que tiene que haber es una intervención adecuada, proporcional de parte de los miembros del orden, a fin de que se restablezca la tranquilidad en las diferentes zonas de nuestro país, ¿no? Además, también es importante poner sobre la mesa el respeto mutuo entre el ciudadano y la autoridad policial, y en este caso también las Fuerzas Armadas. Sí, por cierto, ¿no? El respeto creo que es fundamental en la medida que reconocemos a la autoridad como responsable de una serie de acciones que tienen que realizar para, en este caso, establecer el orden, y también las responsabilidades que tienen de respeto hacia los ciudadanos, ¿no? Y, claro, y debe ser mutuo, ¿no? Es decir, el policía, o en general el efectivo policial o de la Fuerza Armada, que pueda intervenir en respeto al derecho de las personas, y las personas también, los ciudadanos, tenemos que respetar a la autoridad. Sin duda, si no, sin pues duda. Esto va a ser un caos, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué reporte tiene respecto a los daños ocurridos a la propiedad privada y pública? Porque hemos visto que se quemó el edificio del Poder Judicial. Entonces, este escenario también afecta no solamente a los bienes públicos, también hemos visto que ha afectado a los bienes privados. Canales de televisión, incluso acá en Lima, han sido afectados. ¿Cuál es el balance? Bueno, sí, sin duda. Bueno, un balance negativo, obviamente, en la medida que se ha afectado a la propiedad pública, a la propiedad privada, ¿no? Del Poder Judicial, del Ministerio Público, algunos aeropuertos en algunas regiones del país, en fin. Y también tomar en cuenta que se afecta el derecho de las personas que quieren trasladarse, ¿no? Hay mucha gente que está varada en las diferentes carreteras en nuestro país y requieren pues de trasladarse, de ir a los lugares, claro, donde corresponde, y eso también es una afectación, ¿no? Bien, han sido las declaraciones del señor Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, a quien le agradecemos por toda la data que nos ha podido brindar. Muchas gracias, señor Barrenechea. Gracias a usted, buenas tardes. Importante la información que nos ha transmitido el señor Porfirio Barrenechea, representante o director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, a quien le agradecemos. Ahora vamos con más información electoral. Tras las elecciones regionales y municipales 2022, el equipo de investigación del Jurado Nacional de Elecciones reportó que solamente el 11% de las autoridades electas para cargos ejecutivos tienen experiencia en política o en elecciones. Del total de autoridades electas de tipo ejecutivo, un 11.4% fue de autoridades electas en el mismo cargo. De estos casos destaca el cargo de gobernador y gobernadora regional, en el cual el 18.8% de autoridades electas en las elecciones regionales y municipales 2022 presenta este tipo de experiencia.
el 11% de las autoridades que hemos elegido en este 2022 tiene algún tipo de experiencia política, ¿no? O sea, ha sido candidato o digamos, ha ocupado un cargo de autoridad en anteriores elecciones, ¿no? Y dentro de los cargos más destacados probablemente es el de gobernador regional, ¿no? Que más o menos 3 de cada 4 de las autoridades finalmente ha ocupado algún cargo anteriormente, ¿no? Asimismo, se halló que el 96.8% de las autoridades electas a cargos ejecutivos son afiliados a sus organizaciones políticas. El dato de afiliación de las autoridades electas, tenemos que 8 de cada 10 de las autoridades tiene menos de un año en la organización política, ¿no? Es decir, han sido afiliadas recién para este proceso electoral. Finalmente, se reporta que en 23 de las 25 regiones se encuentra al menos una autoridad electa con sentencias civiles. Las regiones con la mayor frecuencia son Ancash con 23 y Lima con 22. Asimismo, con respecto a las sentencias penales, solo Callao y Ucayali no presentan ninguna autoridad electa con sentencias penales. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que contabilizó al 100% las actas electorales correspondientes a la segunda vuelta regional que se efectuó en las 9 regiones de Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura, quienes eligieron a sus gobernadores y vicegobernadores para el periodo 2023-2026. La contabilización de resultados culminó en los centros de cómputo, luego de que los jurados electorales especiales se pronunciaran sobre las actas observadas en los comicios del pasado 4 de diciembre. Asimismo, las oficinas descentralizadas de procesos electorales cierran los centros de cómputo que habilitaron en 9 regiones del país para la segunda elección regional. ¿Y cómo se gasta el presupuesto al interior de nuestro país, en las regiones? En la siguiente nota tenemos todos los detalles. Diego Sánchez, investigador de estudios peruanos, señaló que la función del presupuesto público, particularmente del presupuesto de inversiones, es resolver problemas de la población. Por eso, representantes de caseríos y organizaciones locales siguen asistiendo a las sesiones de presupuesto participativo. Supongamos que yo soy un alcalde que acaba de ser electo, ¿no? en un distrito rural, digamos, de Ayacucho, ¿no? Desde mi primer día laborando, digamos, en ese municipio, voy a estar, digamos, presionado por distintas lógicas que tienen distintas prioridades acerca del gasto, ¿no? Por un lado, yo tengo que responder a la gente que votó por mí, que tiene determinadas prioridades, que de repente anhela que con mi llegada al gobierno yo pueda hacer una losa deportiva. Sin embargo, también tengo que responder a mis financistas, ¿no? Es decir, a todo el cúmulo de empresarios y de personas con dinero que me han financiado, pero no me han financiado de manera gratis, digamos, me han financiado siempre para poder obtener beneficios, para poder obtener contrataciones por obras. Entonces, de repente, ellos no quieren una cancha de fútbol, ellos quieren construir un puente, de repente, ¿no? Agregó que particularmente los municipios no cuentan con especialistas, siendo los proyectistas profesionales o empresas contratadas por ello quienes elaboran los proyectos. Yo como alcalde dependo mucho de los especialistas de privados para formular expedientes de obras, porque yo no cuento con personal capacitado. La ley de asignación de recursos no permite, por ejemplo, que yo como alcalde del distrito de un distrito de Ayacucho pueda utilizar los recursos del canon gasífero, por ejemplo, ¿no? De las regalías del gas, ¿no? Claro. Porque solamente se puede gastar directamente en obras, no puedo gastar en capacitar personal o en contratar a gente capacitada para hacer buenos expedientes. Entonces, se aprueban obras con expedientes mal formulados y que dependen mucho de estos profesionales que trabajan en el sector privado y en el sector público, ¿no? Entonces, son expedientes mal formulados. Finalizó diciendo que el presupuesto sirve para muchas cosas, pero no siempre para resolver los principales problemas de los pueblos de los territorios del país. Amigos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través del canal 516 de Movistar TV y también en las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí, los dejamos con imágenes de la libertad. Hasta mañana.